Bueno, vamos a intentar interpretar la economía en este momento más allá del punto de vista de cada quien, más allá de las percepciones personales, que son muy válidas, que son fundamentales. 6:32 minutos de la mañana, siempre es muy interesante, muy didáctico conversar con un profesor y un economista como Robert Parga, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Lo tenemos vía telefónica precisamente desde Valencia, supongo, ¿verdad, Robert? Buenos días. Sí, buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Sí, desde Valencia. Saludos a quienes están en este momento conectados a tu programa. Gracias. Mira, Robert, siempre agradecemos tu presencia y queremos aprovecharla de la mayor manera. Por ejemplo, la noticia de abrir hoy es que la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó el proyecto de ley de presupuesto. Ella dice que Venezuela tiene un crecimiento en su economía de 14 trimestres. Dice que este ha sido el año del abastecimiento. ¿Cómo se establece en la lectura que una economía crece? ¿Cuáles son los indicativos? Bueno, Eduardo, allí lo que podemos decir es que hay aumento de la producción de bienes y servicios en la economía nacional. Eso es lo que pudiera ser el mayor indicativo del crecimiento del Producto Interno Bruto de un país. En este caso, nosotros, no es un secreto que el parque industrial venezolano ha tenido una bárbara disminución desde el año 2012 para acá, una caída, pero nosotros vivimos casi que de lo que se produce en nuestra compañía petrolera PDVSA, y mientras PDVSA esté produciendo, eso va dando resultados positivos para la economía nacional. Tampoco es un secreto que en Venezuela una cantidad de empresas extranjeras, vamos a comenzar con Chevron, que Chevron es una de las más importantes, que está sentada en los campos petroleros venezolanos, han permitido incrementar la producción de barriles por día, llegando a 1 millón de barriles por día, que ya es bastante respecto a esa gran caída que hemos tenido en el pasado, producto de, entre otras cosas, de la crisis económica que comenzamos a vivir a partir del 2017 y luego de las sanciones que de alguna forma han limitado la posibilidad de comercialización del producto petróleo en los mercados internacionales, y asimismo, bueno, si tú no puedes comerciarlo, tampoco podrías producirlo porque económicamente no sería rentable sacar el petróleo si no lo puedes colocar en los mercados internacionales. Cuando tú haces la comparativa de lo que venía sucediendo respecto a lo que nosotros tenemos en la actualidad, lógicamente te va a permitir mostrar unos números que refieren a un crecimiento del Producto Interno Bruto. Te lo explico más fácil, le explico más fácil a todos los que nos están escuchando. Si usted no está produciendo nada el día de ayer y hoy produce un artículo de cualquier cosa, de cualquier bien y servicio, usted está aumentando su producción en un 100%. Eso explica también parte de lo que estaba diciendo nuestra vicepresidenta el día de ayer. Fíjate, explícanos una vez más cuál es el peso, el efecto del diferencial cambiario actual, que es un dolor de cabeza para quienes tienen que comprar productos, ya sea materia prima o productos terminados, y ponerlos en el mercado. Bueno, el diferencial cambiario tiene que ver con una cotización paralela que se hace, no me preguntes desde dónde, cómo y por qué, pero que se hace a través de unas páginas virtuales, unas páginas donde se informa una cotización del dólar respecto al bolívar distinta a la que hace el Banco Central de Venezuela, y en este caso esa diferencia entre lo que publica el Banco Central de Venezuela y lo que publican esas páginas ronda el 25-30% de diferencia. Esto, recuerda que todas las economías del mundo se manejan con la información que le dan los entes oficiales. En Venezuela hay una particularidad porque la gente no solamente se rige con la información que dan los entes oficiales, sino también con la información que dan terceros que no están relacionados directamente al gobierno. Entonces, en este sentido, eso genera expectativas dentro de los actores de cualquier economía, y estos actores se ajustan a esas expectativas. Como, por ejemplo,
te digo, si tú estás comprando a una tasa del Banco Central de Venezuela, pero tú estás vendiendo una tasa del Banco Central de Venezuela, pero estás comprando para reponer tus inventarios a una tasa no oficial, lógicamente para poder defenderte como empresario, para no descapitalizar tu empresa, tú tienes que aumentar los precios para poder cubrir el costo que te genera tener que comprarlo al mercado, a la cotización de ese paralelo. Definitivamente ese es uno de los causales que desde hace unos años atrás está generando estos procesos inflacionarios en el país, además de otras cosas estructurales como la baja producción, la situación que tiene el parque industrial venezolano, que ya te había dicho hace un momento, el encarecimiento de los servicios públicos para las empresas, o sea, todo eso se suma para que hayan procesos inflacionarios en la economía. Fíjate, a propósito del tema inflacionario, Robert, ¿cómo hay que hacer el análisis, hasta donde te sea posible, para comparar la inflación en este momento con respecto al año pasado y, por ejemplo, cómo va la inflación durante este año en razón de la secuencia de los meses? Bueno, en octubre, el 4.0% que publicó el Banco Central de Venezuela el día de ayer, sigue siendo el más bajo desde octubre del año 2012, que cerró en 1,72%, Eduardo. Pero veníamos... ¿Del año qué? Del año 2012, que fue el octubre más bajo. El octubre más bajo que hemos tenido. De hecho, es históricamente los meses más bajos que hemos tenido, se tienen que comparar con el 2012 porque fue el momento donde hubo la inflación más baja en el país desde ese rango de tiempo. Hace 12 años. Es correcto, hasta el 2024, pero ve que venimos de un septiembre que fue 0,8%, que también es histórico comparado al 2012, y una inflación que al día de hoy acumulada es del 16,6%, que también representa una variación la más baja desde el 2012, que fue del 13,4% acumulado. ¿Qué te puedo decir con esto? Se mantiene la trayectoria decreciente del índice de precios desde el año 2021. Tenemos 3 años decreciendo la inflación, pero la inflación de octubre fue la más alta de este año, como te estaba diciendo. Eso, entre otras cosas, producto de algo que todos los venezolanos estamos viviendo en este momento, que es la volatilidad cambiaria, que eso inició por allá, por septiembre, no sé si tú lo recuerdas, debido a la incertidumbre económica que generó la opinión de algunos factores internos y externos, que hablaban nuevamente de sanciones, y tú sabes que eso genera expectativa en la gente, y también por el pago que se hicieron a los funcionarios públicos y privados, que tiene que ver con el bono navideño, el aguinaldo. Todo eso aumenta la liquidez y eso genera inflación. Eso es algo que ya nosotros conocemos en este país, porque estamos acostumbrados que cuando cae el mes de noviembre, el mes de diciembre, que aumenta la masa monetaria en el país, aumenta la liquidez monetaria, eso produce inflación por aquello de que hay más dinero en circulación, la velocidad del dinero aumenta, la presión por protegerse de la inflación aumenta porque la gente busca como salida de evitar perder poder adquisitivo, comprar bienes que puedan cubrir ese poder adquisitivo, como las mismas divisas o cualquier otro tipo de bien en la cual pueda invertir. Te digo algo en particular, que todo esto ha generado una mayor demanda de divisas en el mercado nacional. Esto ha generado, pues, por ejemplo, en este último mes, que el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela haya devaluado la moneda por más del 29%, por ahí van los números, porque hemos aumentado el 36,90 bolívares por dólar a 47,85 bolívares por dólar en tan solo 4 semanas. ¿Y eso por qué? ¿Por la presión del diferencial cambiario con el mercado paralelo? ¿Qué presiona esa alza oficial? Entre otras cosas, la presión que genera ese diferencial cambiario, también la cantidad de dinero que hay en la economía, lógicamente se demanda más divisas, y si no hay la oferta suficiente, esto va a presionar el precio de la divisa al alza. Yo te explicaba en un programa anterior que mientras más escaso es un bien, más costoso se vuelve o más apreciado para la gente se vuelve, y la gente está dispuesto a pagar más. Entonces, si tú te estás buscando refugiar para evitar pérdida de poder adquisitivo, refugiarte en la divisa dólar, lógicamente vas a presionar esa demanda, y esa presión de demanda frente a una oferta restringida, porque en las últimas semanas
el gobierno nacional no hizo la suficientemente intervención cambiaria para tratar de bajar la presión de esa demanda, y esto causó que el tipo de cambio subiera. Amigo, estamos escuchando a Robert Parga, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Da gusto escucharte, Robert. Debe ser un gran profesor porque se te entiende muy bien. Fíjate, ya para cerrar un poco a manera intuitiva, reflexiva, los venezolanos, por supuesto, queremos tener la mayor fe posible, la esperanza para recibir el próximo año. Al final, todo lo que tú estás diciendo desde un punto de vista técnico y profesional desemboca en algo perceptivo, emocional, como es la confianza, que es consecuencia de todo lo que tú estás explicando. ¿Qué recomendaciones para entrar al nuevo ciclo del 2025 en cuanto a la confianza, a la toma de decisiones? Bueno, yo recomiendo normalmente que durante la época de las posibilidades donde nosotros podamos generar la mayor cantidad de ingresos posible, por ejemplo, noviembre y diciembre son épocas donde el venezolano consigue recursos para poder subsanar sus necesidades más básicas, que hagan o intenten ahorrar algo. Esto suena como una quimera, ¿no? Hablar de ahorro en una situación económica de crisis, que no estamos como estábamos unos años atrás, pero seguimos envueltos en unas variables económicas que nos están afectando como ciudadanos de a pie. Entonces, en este caso, bueno, uno, entre otras cosas, ahorrar un poco lo que se pueda ahorrar, modificar el presupuesto familiar. Nosotros tenemos una tendencia a gastar mucho en los meses de noviembre y diciembre. Sabemos que luego vienen los meses que de alguna forma son las vacas flacas, enero, febrero. Entonces, tratar de ahorrar, tratar de invertir para poder multiplicar ese dinero en lo que se pueda, o para defender de que ese dinero pueda perder el poder adquisitivo. Lo bueno de todo esto es que el venezolano es resiliente y siempre consigue o tiene la forma para resolver todas estas situaciones que tiene que ver con su vida económica familiar. Entonces, hay futuro, nosotros siempre vamos a tener futuro, Venezuela siempre va a tener futuro. Ahorita hay un incremento importante en la venta del petróleo en los mercados extranjeros. De hecho, lo demuestra el aumento a 10 millones y algo más, del 10.000 millones de las reservas internacionales. Eso va a permitir que se puedan inyectar más recursos en la intervención cambiaria, y esto va a permitir a su vez reducir un poco la presión inflacionaria que se está generando en la economía. Entonces, todos estos elementos pudiera darnos también una idea de que en el futuro podemos mejorar para tener una mejor existencia. Al final de cuentas, eso es lo que esperamos todos los venezolanos. Bueno, Robert, agradecido, siempre bienvenido. Espero que pronto coincida una de tus visitas con la presencia en el estudio. Se te aprecia. Mucho Gracias, éxito. Eduardo. Todo Igualmente. lo mejor. Todo lo mejor. Igualmente. Un abrazo. Cuídate. Gracias. Robert Parga, profesor y economista, presidente del Colegio de Economistas del Estado Carabobo. Interesante, ¿no? Regresaremos.